fiestas de los tabernáculos o las fiestas del gran gozo, que así se llaman en el pueblo de Israel, recordemos que nuestro amado Salvador no era romano, ¿sí? Él no es de origen romano, él es de origen hebreo. Él fue judío, ¿sí? Él hablaba hebreo. Él guardaba las fiestas del Eterno, que son 7 fiestas, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos es la 7ª fiesta, que se celebra año con año, ¿sí? Son 7 fiestas que el Señor instituyó para su pueblo, ¿sí? Como comentaba mi esposo, no fue que el pueblo se le ocurrió y dijo, no, pues vamos a celebrar esto, no, sino que fueron ordenadas por el Padre Eterno, ¿sí? Porque hay una fiesta por ahí que sí tiene un buen propósito, pero esa la instituyeron los israelitas, o sea, ellos mismos se les ocurrió y lo celebran, pero esa fiesta no es bíblica, que se llama la fiesta de las luces, ¿sí? La fiesta de ¿cómo se llama? La Hanukkah, pero esa fiesta no está dentro de las escrituras. Son 7 fiestas que el Señor mandó a celebrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada fiesta nos anuncia una profecía, lo que está por venir. 4 fiestas ya fueron cumplidas por nuestro Salvador, las primeras 4 fiestas. Ahora le faltan solo 3 fiestas por cumplir, ¿sí? Para que se cumpla, y están hermosos los mensajes que trae cada fiesta. Entonces, por eso el Señor nos manda a celebrarlas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Él nos los va a mandar si nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel? Pues no pertenecemos al pueblo de Israel tal vez por sangre o terrenal, pero ahora cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Salvador, creemos en el Salvador, ¿sí? En el Salvador, pero hebreo, judío, ¿sí? Entonces pasamos a ser parte de su pueblo, ¿sí? Somos israelitas espirituales, ¿sí? Porque dice que el Señor nos adopta como sus hijos. Nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros, por creer en Él, por confiar en Él y por esforzarnos en cumplir sus mandamientos, somos parte de su pueblo, ¿sí? Entonces, por eso es que ya nosotros tenemos que esforzarnos por celebrar estas fiestas, ¿sí? Yo a cada momento le pido que el Señor nos ilumine y nos ayuda para que podamos hacerlas. Si Él nos presta vida en el próximo año, podamos celebrarlas, ¿sí? Tal vez no los podamos celebrar como a la perfección, porque todavía nos falta aprender más cosas, pero de menos guardarlas, ¿sí? Entonces, le pido al Señor que si Él nos permite, si Él nos ayuda, nos ilumina, si las podamos celebrar el año que viene, ¿sí? Porque no es bueno apenas estamos conociendo más y tenemos que adentrarnos más para saber, conocerlo más a Él, porque Él dice que nuestro Salvador, Él lo vino a dar a conocer, ¿sí? Él lo vino, que ahí está la vida eterna, en que nosotros lo conozcamos cada día más, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que profundizarnos en la Escritura. Bueno, pues el tema de ahora, sí, se llama el Arca del Testimonio, o también el Arca de la Alianza, o el Arca de Dios. ¿Sí sabemos cuál es esa arca? ¿Han oído hablar del Arca de la Alianza, del Arca de Dios o del Arca del Testimonio? Sí, dice, el Arca del Testimonio era el cofre sagrado del tabernáculo. También posteriormente vamos a estar estudiando lo que es el tabernáculo y del templo. Dice, estaba hecho de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera de oro puro. Tenía 2,5 codos de longitud y 1,5 codos de anchura y de altura. Esas bases, esas enseñanzas nos las está dando en Éxodo capítulo 25 del 10 al 21, para que vean que todas las enseñanzas que nosotros damos tienen
bases bíblicas, ¿sí? Es la profundidad de la escritura. Éxodo 25, versículos del 10 al 21. Amén. Veamos cómo todo lo que el pueblo de Israel hacía, todo lo que ellos hacían era porque Dios lo ordenaba, no porque a ellos se les ocurría. Y lo hacían tal y como Él lo mandaba hacer, con todos los detalles que Él pedía, ¿sí? Como medidas, colores, materiales, porque todo tiene un significado. Entonces, el Señor, mandaba qué bueno. Yo lo voy a leer y ustedes lo van siguiendo con su vista. Amén. Dice, así dice la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Dice, harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura y de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y de anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Aquí vemos, hermanos, claramente cómo el Señor está dando las órdenes, está dando las medidas, está dando los materiales, del cual Él pedía que se hiciera esta arca, ¿sí? Esta arca del testimonio, o la arca de Dios, o la arca de la alianza, así se conoce, ¿sí? Está diciendo que tenía que ser de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera de oro puro, ¿sí? ¿Qué representa la madera de acacia? La madera de acacia representa a la humanidad, el hombre, ¿sí? Y el oro, ese representa, dice que la justicia, no, la divinidad, ¿sí? La divinidad está representando aquí esta arca a nuestro Salvador, ¿sí? Que era hombre, pero también era Dios, ¿sí? Entonces dice que nosotros vemos, dice, el arca del testimonio era un cofre sagrado del tabernáculo y del templo. Sabemos que cuando el Señor mandó a construir también el tabernáculo, era el templo que es, ¿cómo se podría decir? Que se armaba y se desarmaba según donde el Señor podía, los mandaba a que estuvieran, ¿sí? Porque se iban cambiando de lugar, ¿sí? Cuando anduvieron en el desierto era como una tienda grandísima, pero especial, porque el Señor había mandado todo el material, cómo se debía hacer, los colores, con piedras preciosas, todo, medidas, todo. Entonces era un templo, ¿cómo se puede decir? Movible, ¿no? Que se podía armar y desarmar, ¿sí? Pero después dice que él mandó a construir un templo, ¿sí?
un templo donde estaría firme, mandó a construir todo ese templo, y ahí estaba el arca. Ahí tenía un lugar especial que se llamaba el lugar santísimo, y no cualquier podía entrar en ese lugar, ¿sí? Solo cada año podía entrar el sumo sacerdote a ofrecer el incienso, a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, ¿sí? Solo cada año. Y era muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote tenía por ahí un pecado que de escondidas había cometido, si él entraba así al lugar santísimo, caía muerto, fulminado. ¿Por qué? Porque en esa arca del testimonio estaba la santidad, la gloria de nuestro Padre eterno, ¿sí? Entonces toda esa arca estaba simbolizando a nuestro Salvador, ¿sí? A nuestro Salvador, porque nuestro Salvador es la gloria de Yahweh, ¿sí? Entonces todo, o sea, no nada más era un cofre y ya porque sí, no. Yo la otra vez escuchaba y sí, la verdad me entró un celo. Cuando nosotros empezamos a conocer la verdad y oímos que alguien dice algo, nos entra como un celo, como un enojo de decir, ay Dios mío, pero a veces nos ponemos a pensar, bueno, ellos dicen eso porque no saben, porque no conocen la escritura, pero se atrevieron a decir que el arca de la alianza es María. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? ¿Y quién fue el que dijo eso? Pues las autoridades católicas, ¿sí? Se atrevieron a decir, a enseñarles a sus seguidores que María es el arca de la alianza, que porque ella llevó a nuestro Salvador 9 meses en su vientre, y que por eso, si nosotros nos ponemos a escudriñar la escritura, diríamos, sí es cierto, no, pues sí es cierto, entonces ella es el arca de la alianza, porque dentro de su vientre iba el Salvador. Pero si nosotros nos adentramos más a la escritura, decimos que eso es una blasfemia muy grande, ¿sí? Porque el arca de la alianza estaba simbolizando a nuestro Salvador, Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, el arca era un tipo del Mashiach, o sea, de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Dice, en que era figura de la manifestación de la justicia divina. Sabemos que en nuestro Mashiach está toda la justicia, porque Él nunca pecó, Él fue puro, fue santo, fue perfecto, ¿sí? Entonces eso era lo que estaba simbolizando el arca de la alianza. Dice, era un tipo de Mashiach en que era la figura de la manifestación de la justicia divina. Dice, el oro, eso es lo que está simbolizando, la justicia divina en el hombre, ¿sí? También eso es lo que está simbolizando. Por eso dice que era la madera de acacia cubierta con oro puro, ¿sí? O sea, la justicia divina en el hombre, eso era lo que estaba simbolizando. El oro, la justicia divina, la madera en el hombre, ¿sí? Dice, el propiciatorio era el trono de Yahweh. Sabemos que así se llama nuestro Padre eterno. No es Jehová, no es Yahvé, sino Yahweh, ¿sí? Entonces dice, el lugar de su morada en la tierra. Dice, ese era el trono de Yahweh, ¿sí? El propiciatorio. Ese era el trono de Yahweh, el lugar de su morada en la tierra. Dice, en el arca se colocaron 2 tablas de piedra. Sabemos que esa arca contiene o contenía las 2 tablas de la ley que fueron escritas por Moisés, porque las primeras que fueron escritas por el dedo de Dios, Moisés las destruyó. ¿Por qué? Porque cuando él subió 40 días a hablar con el Señor en el monte Sinaí, cuando él bajó, su pueblo ya estaban sumidos en la idolatría, adorando al becerro de oro. Entonces por eso Moisés en su coraje las destruyó.
Pero después el Señor manda a decir, ahora búscate tú las tablas y tú las escribes. ¿Sí? Yo te voy a decir lo que vas a escribir. Entonces esas tablas estaban dentro del arca de la alianza. Eso es lo que contenía los 10 mandamientos. ¿Sí? También dice, en el arca se colocaron las 2 tablas de piedra, ¿sí? O sea, que esas tablas representaban los 10 mandamientos. O sea, la justicia que Dios demanda del hombre, ¿sí? La voluntad de Dios que quiere para nosotros, ¿sí? Porque antes se podía pecar, antes que estaban los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento de los 10 mandamientos. Dice que los mandamientos nos muestran nuestro pecado, en qué estamos mal. Si no existieran los 10 mandamientos, nosotros no íbamos a saber que robar es malo y que no le agrada a Dios, que el cometer adulterio es malo, es pecado y que tampoco le agrada a Dios. No íbamos a saber todo eso. Por eso el Señor mandó a Moisés a que hiciera esas tablas con los 10 mandamientos. Y esas tablas venían dentro del arca. También dice que tenía un vaso de oro conteniendo el maná. El maná, recordemos que cuando el pueblo de Israel anduvo vagando durante 40 años en el desierto, ¿sí? Dice que se quejaban de que no tenían que comer. Y fue cuando el Señor, dice, les envió del cielo maná, que eran como hojuelas dulces de miel, que sabían a miel. Era muy rico ese que se llama pan del cielo, ¿sí? Y que todos los días tenían que salir a recoger, ¿sí? Sus porciones por cada familia para alimentarse de maná del cielo. ¿Qué nos está simbolizando ese maná? Ese maná es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que también contenía un vaso de oro conteniendo el maná, ¿sí? El maná que les dio en el desierto, ¿sí? A su pueblo. Y también la vara de Aarón que reverdeció. ¿Ustedes han oído de la vara de Aarón? ¿No han oído de la vara de Aarón? Escúchame el versículo de la vara de Aarón. Esto se dice que el pueblo renegaba porque decían, bueno, ¿y por qué Aarón es el sumo sacerdote? ¿Por qué quedó entre familia todos los servidores del Señor? ¿No? Porque sabemos que Moisés era el líder, el libertador del pueblo de Israel. Y luego su hermano Aarón fue el primer sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces el pueblo decía, bueno, ¿por qué todo queda con ellos? ¿Sí? O sea, empezaban a renegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que el Señor mandó por familias, cada jefe de familia, que se buscara su vara, una vara, ¿sí? Y que las dejaran de un día para otro. Y dice que al otro día, la única vara que reverdeció fue la de Aarón. Reverdeció, floreció y dio sus frutos. Era una vara de almendro. Imagínense que aquí dejamos varias varas, ¿sí? Por cada jefe de familia, ¿sí? Y que al otro día solo una es la que florece. ¿Qué quiere decir? ¿Qué daba a entender? Que esa vara estaba simbolizando la autoridad que tenía Aarón y que el Señor lo había escogido. No era porque Moisés, ay, es mi hermano y que mi hermano sea, no. Era voluntad de Dios que Aarón fuera el sacerdote, ¿sí? Por eso es que esa vara reverdeció, dice, floreció y dio sus frutos, ¿sí? Fue de una vara, dice, de almendro, ¿sí? Entonces, no todo, o más bien, todo lo que está escrito o sea, lo que está en la escritura, ¿sí? Tiene un porqué. No nada más es porque se les ocurrió meter eso al pueblo de Israel. Decir, por ejemplo, no, pues vamos a meter esto en el arca, no. Sino que era
lo que el Señor quería que contuviera el arca. ¿Por qué? Porque cada cosa que tenía ahí el arca representaba lo que acá está en Números 17. Números 17, ¿sí? Dice, Números 17 del 1 al 10. Del 1 al 10. Para que vean que todo tiene base bíblica, ¿sí? Que estamos viendo la escritura, no es cosa que nosotros nos estemos inventando, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Padre Eterno. Luego habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré, ¿sí? Y florecerá la vara del varón que yo escoja, ¿sí? Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Yahweh, así lo hizo. Por eso es que esa vara era muy importante que estuviera también dentro del arca del testimonio, ¿sí? Bueno, dice, en el arca el Eterno se comunicaba con Moisés entre los dos querubines vigilantes. Esa era la única manera en que el Señor se podía comunicar con Moisés, y así Moisés le daba los mensajes al pueblo, ¿sí? Esa era la manera, ¿sí? Por medio del arca, ¿sí? En aquel tiempo. ¿Sí? Sabemos que primero fue el tabernáculo donde el arca debía de estar, después se construyó un templo, ¿sí? Que también fue ordenado por Dios, el primer templo, ¿sí? También el Señor ordenó cómo se iba a hacer, y todos los lugares, los espacios, todo ordenó el Señor cómo se iba a hacer. Pero ese templo fue destruido. Después Salomón construye el segundo templo, ¿sí? El primer templo fue destruido porque Dios lo permitió, porque ya los sacerdotes se habían contaminado y ya había idolatría ahí dentro. Ya habían metido abajo en los sótanos, habían metido dioses paganos. Y en lo oculto los sacerdotes les ofrecían incienso a los dioses paganos, ¿sí? Entonces por eso Dios mandó a destruir ese templo. En el tiempo de Ezequiel, el Señor le mostró una visión donde le dijo, ven, quiero que veas lo que hace mi pueblo, dice aquí, para que yo me aparte de ellos. Y sí, va Ezequiel y ve cómo abajo, según ellos estaban ocultos, y estaban ofreciéndole incienso a los dioses paganos, a las estatuas,
¿sí? A los ídolos. Entonces por eso ese templo fue destruido. Después, ¿qué pasa? Que el segundo templo es otra vez después construido por Salomón, ¿sí? También fue ordenado por Dios, ¿sí? Entonces, lo que les quiero dar a entender es que esos dos templos fueron ordenados por Dios. Y ahorita está a punto de construirse el tercer templo, que esa ya es señal del fin de los tiempos. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que en estos tiempos, si ustedes van en cualquier lugar, hay muchos templos, ¿sí? Muchos templos de varias religiones, muchos templos. Pero ¿qué pasa? Que esos templos no fueron ordenados por Dios. Porque si nosotros escudriñamos en Hechos, en el libro de los Hechos, dice que el evangelio se daba en las casas, como aquí, ¿sí? En las casas, ¿sí? Cada quien tenía voluntad de prestar su casa y iban los apóstoles a dar la palabra en las casas, no era en templos. Y en las sinagogas se reunían también para leer el libro, la escritura y para adorar al Señor en las sinagogas. Pero los templos, dice que nada más ha habido 2 ordenados por Dios y está a punto de construirse el tercer templo. Pero todos los demás templos que vemos en cualquier lugar no son ordenados por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe cómo somos. ¿Qué pasa con varios líderes que dicen vamos a construir un templo y que para el Señor lo mejor, que para el Señor quién sabe qué, ¿sí? Y que empiezan a pedirle mucho dinero a la congregación? No, es que tiene que dar para la casa del Señor, tiene que dar para el templo del Señor, tiene que aportar. Y uno, pues como no sabe, pues dice uno, para Dios lo mejor. Pero ¿qué pasa? Que llegado el momento, los pastores, los líderes dicen, no, ese templo es mío, mi templo, mi iglesia. Se adueñan, ¿sí? Y empiezan a lucrar. Por eso el segundo templo que se fue ordenado por Dios, ese también fue destruido. ¿Por qué? Porque ya empezaban a lucrar. Recordemos cuando nuestro Señor andaba aquí en la tierra, que dice que se hizo un látigo de 3 hilos y los agarró a chirrionazos a todos los que estaban, a los cambistas, a los que estaban vendiendo ahí, a los que estaban haciendo negocio. ¿Por qué? Porque todas las ovejitas para los sacrificios los estaban vendiendo al triple, ¿sí? O sea, estaban lucrando a lo grande. Entonces, por eso el Señor después permitió que ese templo fuera destruido por los romanos en el año 70. Destruyó ese templo. Y nada más dejaron un muro que ahora vemos, luego en la tele, el muro de los lamentos, que ahí se van todos los judíos a orar ahí en el muro de los lamentos. Ese es uno de los muros que quedó, ¿sí? Entonces, ahorita el Señor no ha dado la orden de que se construyan varios templos. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto también? Que dice que esa era en el arca del Eterno se comunicaba con Moisés entre los 2 querubines vigilantes. Veamos Éxodo 25 del 19 al 22. Éxodo 25 del 19 al 22. Dice: y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza, con el propiciatorio para los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, ¿sí? De esa manera él se comunicaba, ¿sí? Entonces dice,
En tiempo de Yahshua, o sea, nuestro Salvador, cuando nuestro Salvador vino en carne, dice, nuestro Mashiach no se encontraba en el templo de Jerusalén el arca del testimonio con su Shekinah, o sea, con su gloria. Ya no estaba ahí el arca en el templo que estaba, ¿sí? En el templo donde les fue a tirar sus puestos y todo eso, no estaba ahí el arca. Ya no estaba, ¿sí? Ya no estaba ahí la presencia del Eterno, ¿sí? No estaba ahí. Dice, estaba fuera del templo, profanado por la élite corrupta de Judea. Veamos qué nos dice en Mateo 21:13. Mateo 21:13. Mateo 21:13. Vamos a leer desde el 12. Dice, y entró Yahshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Entonces ya estaba corrompida ahí, por eso el arca ya no estaba ahí. ¿Sí? Dice, ahora estaba en un templo de carne y hueso. ¿Quién era esa arca? Dice que ya no estaba ahí el cofre, literal. Ahora estaba, dice, en un templo de carne y hueso. ¿Quién creen que era el templo de carne y hueso? En ese tiempo era nuestro amado Yahshua, porque Él es la gloria de Yahweh, Yahshua. Eso lo dijimos desde el principio, que ese cofre estaba representando a nuestro Mashiach, a nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces dice que ahorita esa arca ya no estaba en los templos, sino que ahora estaba en un templo de carne y hueso, en Yahshua, el Mashiach, manifestándose a su pueblo a través de sus hechos y enseñanzas, ¿sí? Y revelando la verdadera adoración que al Padre le agrada. O sea, antes eran los 10 mandamientos, ¿sí? El maná y la vara que representaba autoridad, ¿sí? Que el Señor le había placido que Aarón fuera, o sea, lo escogió. Pues todo eso lo contenía Yahshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es la ley de Dios, los mandamientos en Él están. ¿Por qué? Porque nos vino a cumplir. Él jamás pecó, ¿sí? Jamás pecó, fue perfecto, ¿sí? Y Él nos vino a enseñar cómo se deben de cumplir los 10 mandamientos a la perfección. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la Escritura, dice el Señor que debemos de ser como Él, guardar los mandamientos así como Él los guardó. Él estaba representando esas tablas de la ley, ¿sí? Entonces, por eso dice, se estaba manifestando a su pueblo a través de sus hechos y enseñanzas, ¿sí? Todo lo que el Señor nos vino a enseñar, no nos vino a enseñar cosas que a Él se le ocurrieron, sino lo que venían anunciando los profetas, lo que venía anunciando, como le llamamos la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros se llaman la Torá. Ahora les llaman el Pentateuco, pero su nombre original es la Torá. En esos 5 libros se venía anunciando
todo lo que nuestro Señor nos enseñó después. Él se manifestó a su pueblo primero, a su pueblo de Israel, cómo debían de guardar los mandamientos, ¿sí? Dice, Él nos enseñó, Él no nomás decía, hagan esto, hagan lo otro. No, Él lo hacía, ¿sí? Tanto que primero se bautizó, Él no necesitaba bautizarse, pero dice, es conveniente que así hagamos para que se cumpla la palabra, profecía. Él lo hacía, ¿sí? Entonces Él vino, Él enseñaba cómo se iba a hacer, decía y hacía, no nada más decía, como los fariseos que decían, no, es que hagan esto, hagan lo otro, pero ellos no lo hacían, ellos hacían lo contrario, lo que bien les placía. Y mientras que nuestro Mashiach dice que se manifestaba con sus hechos y enseñanzas y revelando la verdadera adoración que al Padre le agrada, ¿sí? Veamos qué nos dice Juan 4, del 20 al 24. Juan 4, del 20 al 24. Aquí sabemos que en esta parte dice que Él está hablando con la mujer samaritana, ¿sí? Con una mujer samaritana. Que ellos aún no se les había sido revelado lo que el Señor venía anunciando, pero aquí le habla, aquí dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿sí? Pero Yahshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? No está diciendo que viene de Roma, que dicen que ahí está el trono de San Pedro. No es cierto, es mentira. De ahí no viene la salvación. La salvación, dice, viene de los judíos. ¿Por qué? Porque nuestro amado Yahshua pertenecía a la tribu de Judá. Todos eran hebreos, pero estaban repartidos por tribus, ¿sí? Y la bendición vino para la tribu de Judá. Él pertenecía a la tribu de Judá. Por eso dice que la salvación viene de los judíos, ¿sí? Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque aquí la samaritana decía, no, es que tenemos que venir forzosamente a este monte a adorar. Y ahora tú nos dices que en Jerusalén. El Señor le dice, no, créeme mujer, que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. Sino, ¿por qué? Porque así, como dice que el templo estaba manifestado ahora en carne y hueso, ¿sí? Que es en Yahshua, ¿sí? Manifestándose a su pueblo a través de sus hechos y enseñanzas y revelándose a la verdadera adoración que el Padre le agrada. Aquí viene esto, dice, cuando tú recibes a Yahshua de Nazaret como el Mashiach prometido por la ley y los profetas, te convertirás en parte del templo espiritual de Elohim, ¿sí? O sea, cuando tú lo recibes, cuando crees en Él, cuando tú obedeces, sigues sus enseñanzas, porque dice que Él vino a hablar a su pueblo por medio de sus enseñanzas y de sus hechos. Cuando nosotros venimos a sus pies, creemos en Él, confiamos en Él, nos esforzamos por seguir sus enseñanzas, porque Él vino a enseñar Torah, no vino a enseñar otra cosa. Entonces dice, nosotros nos volvemos templos, ¿sí? Dice, nos convertimos en parte del templo espiritual de Elohim, que es en el Mashiach. Por eso dice que nosotros formamos el cuerpo del Mashiach. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, al ser hijos de Dios, somos templo también
de nuestro Padre Eterno por medio de su Ruach HaKodesh. Él entra a habitar en cada corazón. Por eso es que nosotros ahora podemos adorarle en cualquier lugar. Porque Él ya está en nosotros. Ya no es que tenemos que ir a tal lugar para adorarle. No, sino Él ya está en nosotros. Podemos adorarle en el trabajo, podemos adorarle en la casa, podemos adorarle en el campo, donde sea. Sí es necesario reunirnos. ¿Por qué? Como ahorita. ¿Para qué? Para estudiar la Escritura y edificarnos. ¿Sí? Debemos de reunirnos. ¿Sí? Para conocerlo más, estudiar su Escritura. Pero para adorarle en espíritu. ¿Por qué dice en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Porque no necesitamos verlo. Sabemos que en el catolicismo teníamos que ir ante la imagen de San Judas, ante la imagen de Guadalupe, ante la imagen tal, hincarnos y rezarle. Teníamos que ver. Pero ¿eso qué nos indica? Que éramos más carnales que espirituales. Porque necesitábamos ver con estos ojos carnales para poder, según, rezar. Y ahora no, porque ahora dice que el Señor es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sin verlo, tenemos que adorarle con la verdad. ¿Cuál verdad? De su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos entregamos, dice, si tú recibes a Yeshua de Nazaret como el Mashiach prometido por la ley y los profetas, o sea, el Mashiach ya venía, lo venían anunciando, la ley, o sea, la Torá y los profetas. Sabemos que Jeremías, Isaías, todos los profetas venían anunciando ya a nuestro Salvador. Nos daban pistas de dónde iban a ser, nos daban pistas de todo lo que iba a sufrir. Él es. Muchos aún lo dudan, pero Él es el Mesías prometido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos convertimos, dice, creemos en el Mashiach, seguimos su ejemplo, nos convertimos en parte del templo espiritual de Elohim, que es el Mashiach. Dice, la ley te será dada en un corazón nuevo. Es cuando el Señor nos empieza a transformar, ¿sí? Ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque dice, aquí, dice, la ley te será dada en un corazón nuevo, ya no en las tablas de piedra. Ya no nos van a dar la ley, que es mal llamada la ley. No se debe de llamar la ley, sino la instrucción. Porque es una instrucción que el Señor nos dio. Bueno, le dio primeramente a su pueblo, de cómo quería que su pueblo fuera diferente a todas las naciones, porque todas las naciones tenían varios dioses ídolos, ¿sí? Y se comportaban como querían. El Señor a su pueblo le dio instrucciones de qué vas a hacer, qué no vas a hacer, porque recordemos que el primer mandamiento que dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra. ¿Sí? No te inclinarás a ellas, ni las adorarás. ¿Sí? O sea, el primer mandamiento es largo, extenso. ¿Sí? Entonces, quería que su pueblo fuera diferente a todas las demás naciones. ¿Por qué? Porque Jerusalén está situado mero en el centro de la tierra, de la tierra, ¿sí? En el planeta. Mero en el centro. Por eso es llamada también como luz de las naciones, porque la luz es la palabra de Dios, que de ahí salió de su pueblo, ¿sí? No salió de otro lado, sino de ahí. Por eso el pueblo de Israel se le llama también luz a las naciones. De ahí de Jerusalén se extiende la palabra a todo el mundo, ¿sí? Pero desgraciadamente muchos la han torcido. Han corrompido la palabra según su conveniencia. ¿Sí? Que ya vimos de dónde salieron las religiones, de dónde salieron los ídolos y por qué. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor nos manda a que volvamos ¿qué? A las sendas antiguas para conocer realmente lo que Él vino a enseñar. Dice, la ley te será dada en un corazón nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos va transformando poco a poco. Ya no somos los mismos, ya no pensamos igual, ¿sí?
Veamos qué nos dice Jeremías 31, versículos del 33 y 34. Jeremías 31, 33 al 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Ya los 10 mandamientos están aquí y están aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su temor ya está en nuestro corazón. Ya sabemos que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿sí? Todos esos atributos que solo a Él le pertenecen. Y aunque decimos luego, muchas veces nos escondemos de las personas, decimos, no, aquí nadie me ve, aquí voy a hacer algo indebido, nadie me ve. Pero cuando no le conocemos al Señor, según nosotros hacemos las cosas en lo oculto. Pero cuando ya lo conocemos, decimos, Él me está mirando. Porque dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me voy a lo más profundo del abismo, ahí estás tú. Si me voy a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si yo voy y me sumerjo al fondo del mar, ahí estás tú. Entonces ya tenemos en nuestra mente que nos esconderemos del hombre, pero de Dios jamás. Entonces ese temor reverente ya está en nuestro corazón. Y ya empezamos a guardar los mandamientos. La palabra nos empieza a redarguir. ¿Por qué? Porque como ya los conocemos, decimos, no, si yo voy a tomar algo que no es mío, nos acordamos de que no codiciará los bienes ajenos. Y así entonces como que ya la instrucción ya está en nuestro corazón. No tenemos que estarlo viendo anotado en algo para decir, sí, cierto, aquí dice. No, ya está en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, es un pacto que el Señor hizo con su pueblo, de que dice que en aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todos aquellos que obedezcamos su ley, su instrucción, pertenecemos a su pueblo. ¿Por qué? Porque ve que dice que nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque ya no nos comportamos como la mayoría. Y no es porque seamos más que la mayoría, ¿no? Sino que nosotros ya estamos teniendo por la misericordia de Dios el conocimiento de lo que realmente quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces ese es el pacto, dice, que hizo el Señor, que Él iba a escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. También en Ezequiel 11, versículos 19, 20. Ezequiel 11. Ezequiel 11. Ezequiel 11. Versículos 19 y 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra que en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Quien de verdad ha sufrido esa transformación, dice, que es cuando uno empieza a guardar sus mandamientos. Porque hay muchos que tienen años de asistir a los templos, pero no hay ningún cambio. No sé, y no es porque Dios no esté cumpliendo ahí su palabra, sino porque uno tiene el corazón de piedra, dice. Entonces, cuando verdaderamente hay transformación es porque el Señor, ¿sí? Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo,
Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Por eso es que debemos de tomar en serio su palabra y pedirle verdaderamente que Él nos dé ese corazón de carne, ¿sí? Porque podemos estar asistiendo al templo, estar teniendo el conocimiento, pero si no hay cambio en nosotros, si seguimos siendo los mismos, si aquel que era adúltero y sigue siendo adúltero, el que robaba sigue robando, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más viene, oye y con la misma, ¿sí? Entonces, debemos de ser de aquellos que la palabra nos transforme. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando en verdad se predica su verdad, su palabra, hay transformación. Si predicamos la palabra ya alterada, no va a haber transformación. ¿Sí? Por eso es muy importante predicar realmente lo que el Señor quiere. Dice que nos iba a dar un corazón nuevo, dice, y la Shekinah, o sea, y la gloria del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, vendrá a tu vida para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar para adorar verdaderamente como el Señor le agrada. Él es el que nos va a conducir. Él es el que nos inspira cuando estamos orando. ¿Sí? Porque no se le ora ni al Hijo ni al Espíritu Santo, sino se le ora al Padre. Que los tres son uno mismo. Pero el Señor, nuestro Salvador, ¿a quién nos enseñó a orar? Al Padre. No dice órenme al Espíritu, no dice órenme a mí, sino al Padre, porque son uno solo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos inspira a hablar con el Padre, el que nos enseña lo que le hemos de decir, el que nos enseña cómo nos vamos a dirigir al Padre, ¿sí? El Hijo es el que intercede por nosotros. ¿Sí? Entonces dice que nosotros nos va a dirigir su Ruach HaKodesh, o sea, su Espíritu Santo. Dice, vendrá a tu vida para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dice, como templo y sacerdotes santos, haremos memoria de la redención de la muerte expiatoria de nuestro Adón y sumo sacerdote, Yahshua, en la festividad del Pesaj. Eso era lo que hacían cada año el sumo sacerdote, ¿sí? Hacía memoria del sacrificio, ¿sí? De nuestro Salvador. Dice, ofreceremos sacrificio espiritual al Elohim y Padre de gratitud y alabanza por la gran redención que nos mostró en su amado Hijo, ¿sí? O sea que Yahshua, dijimos que es la palabra, o sea, la Torah hecha carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese es el mismo. Yahshua, nuestro Salvador, es la palabra de Dios, del Padre, que salió de su boca, de la boca del Padre, ¿sí? Y se hizo carne. Por eso es que muchos no entienden y dicen que son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No. Nuestro Salvador, Yahshua o Jesucristo, como se le conoció desde cuando nosotros estábamos en el catolicismo, es la palabra de nuestro Padre Eterno que salió y se hizo carne y vino al mundo. Por eso él dice, se le llama la Torah o la palabra hecha carne, no es otro Dios, es el mismo, es la palabra del Padre hecha carne. Entonces por eso es que dice que él contenía el maná, también el arca que venía simbolizando al Salvador. Estaba dentro de él también una copa, un vaso de oro con maná. Ese maná también el Señor se le conoce como el maná. Dice, yo soy el pan que bajó del cielo, o sea, la palabra que bajó del cielo. ¿Por qué? Porque la palabra se compara con el pan. ¿Por qué? Porque el pan alimenta, el pan natural alimenta nuestro cuerpo, pero el pan del cielo, el pan divino,
alimenta nuestra alma y es la palabra. ¿Sí? La palabra está simbolizada por el pan, que es la que alimenta nuestra alma, ¿sí? Nuestro espíritu. Por eso dice que entre más leamos, entre más estudiemos, vamos a estar más fortalecidos, vamos a ser menos carnales y vamos a ser más espirituales, porque dice que tú vas a hacer lo que tú alimentes. Si alimentas más a tu carne con las pasiones, los placeres y lo que a Dios no le agrada, vas a ser más carnal y no vas a tener nada de espiritual. Pero si tú alimentas más tu espíritu, tu alma, vas a ser más espiritual y vas a tener dominio sobre tu carne. Dice que nosotros somos lo que comemos, ¿sí? Entonces vamos a procurar ser más espirituales, ¿sí? Para poder dominar y controlar nuestra carne. Dice, ofreceremos sacrificio espiritual al Elohim y Padre, de gratitud y alabanza por la gran redención que nos mostró en su amado Hijo, dándonos juntamente con Él una promesa, la promesa del nuevo pacto, que nunca más se acordaría de nuestras iniquidades. Eso es lo hermoso, la gran misericordia de nuestro Padre eterno, que podamos haber sido lo peor en nuestra vida pasada, ¿sí? Lo peor, asesinos, ladrones, mentirosos, violadores, lo peor. Pero cuando nosotros venimos a sus pies, Él nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia, nos lava con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y dice, y Él jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados. No es como nosotros, que alguien nos hace algo y aparentemente ya lo perdonamos, pero al rato estamos como que, y acuérdate lo que me hiciste, y acuérdate que... No, el Señor no es así. Dice que Él jamás se acordaría de nuestras iniquidades. Veamos qué nos dice Jeremías 31, del 33 al 34. Jeremías 31. Sí, ya leímos estos versículos, pero vamos a darle nuevamente lectura para que no se nos olvide. Dice, aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su hermano, a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Sí? Dice, daremos gratitud por su ley en nuestro corazón. ¿Sí? Porque su ley, sus estatutos, sus mandamientos son las que van a regir nuestra vida. ¿Sí? Porque imagínense que viviéramos sin ley. Ya hemos visto varios ejemplos de los pueblos que quisieron vivir apartados de Dios. ¿Cómo les fue? Como Sodoma y Gomorra, la vez que mandó el diluvio, ¿sí? Quisieron vivir sin Dios. ¿Y cómo les fue? ¿Sí? Veamos qué nos dice Romanos 7, versículo 25. Romanos 7, versículo 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, por nuestro Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Con la mente muchas veces estamos pensando en los mandamientos, pero a veces nos gana la carne. ¿Sí? Y venimos haciéndole caso a la ley de la carne, a la ley del pecado. ¿Sí?
Nosotros aún no somos perfectos, hermanos. Aún teniendo el conocimiento, adquiriendo conocimiento, todavía tenemos nuestras caídas, ¿sí? Nuestras fallas, porque estamos en esta carne. Pero eso no es disculpa, nos tenemos que esforzar. Dice que el Señor al final de los tiempos nos va a hacer perfectos, ¿sí? Con un cuerpo glorificado. Pero eso ya va a ser al final de los tiempos, ¿sí? Él nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo glorificado y para que podamos ser parte de su reino, porque en su reino no puede entrar el pecado, ¿sí? No puede entrar el hombre imperfecto. Entonces ahorita estamos, como quien dice, en el camino de la perfección, nos estamos perfeccionando poco a poco. Llegará el momento en que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Y es cuando seamos perfectos y vamos a estar en su reino, ¿sí? Dice, daremos gratitud por su ley en nuestro corazón y su Ruach HaKodesh en nuestra vida como sello de su propiedad, ¿sí? Nosotros dice que fuimos sellados cuando nosotros creemos en él. Su Ruach HaKodesh o su Santo Espíritu nos sella como parte de su propiedad. Por eso el enemigo imita a lo que Dios hace, y así como Dios sella a los suyos, el enemigo sella a los suyos, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado de por quién somos sellados. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, del 2, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros, si creemos, confiamos en nuestro Salvador, jamás seremos avergonzados, ¿sí? Jamás seremos avergonzados. Entonces aquí nos dice en Primera de Pedro 2, 4 al 5, que somos piedras vivas, ¿sí? Por eso hay muchos que nos dicen que somos hermanos piedra. En cierta forma están diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque somos parte de la roca. El Señor es la gran roca, la piedra, dice que fue reprobada por los edificadores, pero nosotros somos parte de ese cuerpo, de esa gran roca. Somos piedritas, ¿sí? Entonces, sí quedó entendido de lo que era el arca del testimonio, de a quién venía anunciando, a quién venía representando, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que no es María, como dicen, sino que es nuestro amado Salvador, Yeshua HaMashiach, que ese es su nombre, ¿sí? Después estaremos viendo por qué se llama así. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Sí la entendió, hermano, porque o sea, es importante para que de ahí empecemos con más, claro, estaremos reforzando el conocimiento, ¿no? Para que quede bien cimentado en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, sí, hermano, dígame. Una pregunta: ¿qué significan los querubines hoy que se escuchó? Ahí está la imagen, ahí la estamos, la busqué. Es que mire, los querubines, dice que el arca de la alianza era la gloria del Señor manifestada al hombre, ¿no? Era lo que simbolizaba, ¿sí? En aquel tiempo el cobre
simbolizaba el arca de la gloria, la cabot, ¿sí? De nuestro Padre eterno. Y dice que los querubines estaban así cubriendo con sus alas, ¿no? La gloria del Señor, se podría decir. ¿Por qué? Porque dice que en el cielo, en el tercer cielo, que es a donde habita el Padre, dice que los que están más cercanos al Padre son los querubines, ¿sí? Y ellos son los que guardan y protegen la gloria del Eterno, ¿sí? Los querubines. Satanás era uno de los querubines y como lo veía de cerquita, por eso le entró esa ambición de querer ser como él, adorado y todo eso, ¿sí? Pero los querubines dice que son los que están más cerca del Señor, porque ellos se encargan de guardar la gloria del Padre Eterno. Por eso es que puso, ¿verdad? Los dos querubines, dice que estuvieran cubriendo con sus alas el cofre, que simbolizaba la gloria del Eterno. Sí, ¿Sí? sí que lo entendí. Ajá. Sí. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Hermana, nos había comentado que el arca de la alianza había sido desaparecida, ¿no? Ajá. Realmente está. Es que hay varias versiones. Hay varias versiones. Hay varias versiones sobre el arca. Unos dicen que está desaparecida. Unos dicen que a donde fue crucificado